jóvenes, continuando con el tema de dilatación, ahora vamos a ver lo que es dilatación superficial o de área. La dilatación superficial es aquella en la que predomina la variación, pero ahora en dos dimensiones, contrario cuando vimos dilatación lineal, que solamente era en una sola dimensión. Ahora en la dilatación de área, pues va a cambiar en dos dimensiones, largo y ancho. Entonces vamos a suponer que tenemos una placa de algún material que tiene una forma rectangular. Entonces este material nosotros lo calentamos, está a una temperatura inicial, entonces lo calentamos. Entonces lo que va a pasar es que va a haber un incremento o una dilatación en el área de ese material. Entonces, suponiendo que este tiene un largo inicial y tiene una altura inicial, si nosotros calculamos el área de este rectángulo, sabemos que es la base multiplicado por la altura, y de esa manera calcularemos el área. Entonces el área va a ser igual a la base, que es la longitud inicial, multiplicado por el ancho, que sería la altura inicial. Entonces lo que vamos a tener es un área inicial. Ahora, cuando nosotros calentamos este metal, entonces se va a incrementar tanto la longitud, o sea, tanto el largo como el alto, y quedando de esa manera. Entonces también se incrementó su área. Vamos a suponer que este es el área final. Recordemos que este cuerpo, si lo calentamos, está a una temperatura inicial, lo calentamos, va a haber una pequeña variación, un incremento o una variación en la temperatura, y vamos a tener entonces aquí una temperatura final. Entonces, ¿cómo calculamos ese incremento en el área? O sea, me refiero a esto. ¿Cuánto se incrementó a esto que está aquí? Lo que cambió el área de esta placa. Entonces, para poder calcular el incremento, pues vamos a trabajar con la siguiente ecuación. Entonces vamos a decir que, vamos a llamar ecuación 1, que la variación en el área va a ser igual al área inicial, o sea, esa área, multiplicado por el coeficiente que nos permite ver la propiedad del material. Pero en la dilatación lineal utilizamos el valor de alfa. Bueno, ahora para la dilatación superficial vamos a utilizar esta nueva letra para representar que es gamma, que gamma va a ser 2 veces el valor de alfa. Entonces, si usted consigue que el material es aluminio, busca el coeficiente de A y ese lo va a multiplicar por 2, y eso es el valor de gamma. Entonces vamos a poner aquí, pueden poner gamma, pueden poner 2 veces alfa. Bueno, vamos a poner entonces 2 veces el valor de alfa y multiplicado por el cambio de la temperatura. O sea, partimos de una temperatura inicial a una temperatura final, entonces sería temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces vamos a calcular con delta T. Esta ecuación es la que nos va a permitir a nosotros calcular la variación en el área al calentar un material. Ahora, teniendo el incremento, podemos calcular el área final. Por lo tanto, el área final va a ser igual a el área inicial más este incremento que nosotros calculamos, más lo que incrementó, o sea, este valor, porque este sería el área inicial más ese poquito, tendríamos el área final, entonces sería delta A. Entonces, con esto calculamos el incremento y con este calculamos el área final. Y tenemos la tercera ecuación para calcular el coeficiente, porque en algún momento nos van a dar el incremento, la temperatura o la variación, pero no vamos a saber el material. Entonces nos van a decir qué tipo de material estamos utilizando. Entonces, para saber el material necesitamos calcular el coeficiente. Teniendo el coeficiente podemos buscarlo en la tabla y reconocer el material. Entonces, es muy importante que tengan claro con estas tres ecuaciones. Este es para calcular el incremento, esta para calcular el área final, ya teniendo el incremento, y esta que está aquí para calcular el coeficiente. Bueno, como vamos a trabajar con áreas, no olvidemos que necesitamos reconocer cómo encontramos el área de diferentes
figuras. Por ejemplo, el área de un rectángulo, por ejemplo, de un rectángulo ya sabemos que es igual a la base multiplicada por la altura. Si queremos calcular el área de un círculo, o sea, esta área, va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado, si nos dan el radio. Si nos dan el diámetro, la ecuación sería para el círculo, o el área del círculo, si nos dan el diámetro, entonces sería igual a pi por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4. Entonces, esta si nos dan en el problema el radio y esta si lo que nos dan es el diámetro. Entonces, esto es muy importante que lo manejemos. Bueno, vamos a tratar de hacer algún ejemplo y poner en práctica esto. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dicen, una lámina cuadrada de aluminio de 8 centímetros por lado a 40 grados centígrados se calienta a 100 grados centígrados. ¿Cuál es el incremento en el área de la lámina de aluminio? Y la segunda pregunta, ¿cuál será el área final? Bueno, para resolver este problema, lo primero que necesitamos hacer es sacar los datos del problema. Y si nosotros observamos, vemos que dice que es una lámina cuadrada de aluminio. Significa que si tenemos un pedazo de aluminio que es cuadrado, significa que todos lados miden igual. Y sabemos que este lado mide 8 centímetros. Como es un cuadrado, todos los lados miden 8 centímetros. Entonces, lo primero que necesitamos, ya teniendo esto, podemos calcular entonces el área inicial. Entonces, el área inicial va a ser igual a, recordemos, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Es la base por la altura. En este caso, la base mide 8 centímetros multiplicados por el ancho, que también mide 8 centímetros. Por lo tanto, el área va a ser igual a 8 por 8, sería 64 centímetros cuadrados. Recordemos que el área siempre va a ir unidades cuadradas. Y en este problema no nos están dando el área inicial, solo nos están diciendo cuánto mide un lado de la lámina cuadrada. Por lo tanto, necesitamos calcular el área inicial. Bueno, otro dato que nos están dando es que la temperatura inicial es de 40 grados centígrados. Entonces tenemos que la temperatura es de 40 grados centígrados. También tenemos la temperatura final. La temperatura final va a ser igual a 100 grados centígrados. Otra cosa que podemos buscar es el coeficiente, porque en este caso nos están diciendo que es el aluminio. Entonces el coeficiente de dilatación del aluminio va a ser, y lo buscamos, y es, el coeficiente del aluminio es de 2.4 por 10 a la menos 5 centígrados a la menos 1. Otra cosa que podemos encontrar es la variación de la temperatura. Entonces, la variación de la temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, sustituyendo datos, nos quedaría que la variación de la temperatura va a ser igual a la temperatura final, que son 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es de 40 grados centígrados, dándonos como resultado, en menos 40 nos quedaría 60 grados centígrados. Bueno, ya con estos datos encontrados, pues miremos lo que nos piden. Nos están pidiendo que calculemos el incremento. Y para calcular el incremento, pues nosotros ya sabemos que el incremento, o sea, el incremento del área va a ser igual a el área inicial multiplicado por 2 veces el coeficiente lineal y por la variación de la temperatura. Entonces, sustituyendo estos datos, esta variación va a ser igual al área inicial. Pero el área inicial es de, ya la habíamos calculado, es de 64 centímetros cuadrados. O sea, 64 centímetros cuadrados. 64 centímetros cuadrados. Y esto lo vamos a multiplicar por 2 veces el valor de alfa, que sabemos que es de 2.4 por 10 a la menos 5
grados centígrados a la menos 1 y lo vamos a multiplicar por la variación de la temperatura, que ya la tenemos aquí, que sabemos que es de 60 grados centígrados. Entonces, si nosotros resolvemos eso en la calculadora, nos quedaría, en la calculadora quedaría de la siguiente manera: 64 por 2 por 2.4 exponencial negativo 5 por 60 nos da 0.184. Entonces, esa variación del área, o sea, lo que incrementa es de 0.184 centímetros cuadrados. Y con eso pues contestamos la primera pregunta que nos pedían que calculáramos de cuánto era el incremento. Entonces el incremento es de 0.184 centímetros cuadrados. Y la segunda pregunta que nos piden es ¿cuál será el área final? Pues para calcular el área final ya sabemos que el área va a ser igual al área inicial más el incremento del área. Entonces el área va a ser igual al área inicial, que sabíamos que era de 64 centímetros cuadrados, 64 centímetros cuadrados, más la variación que ya la calculamos, que es de 0.184 centímetros cuadrados. Entonces el área nos da 64.184 centímetros cuadrados. Y con esto respondemos la segunda pregunta. Nos dan el siguiente problema. Nos dicen, una chapa a 0 grados centígrados tiene un área de 36 metros cuadrados. Calcule su área a 90 grados centígrados. Dice que la chapa es de acero y que su coeficiente de dilatación, el coeficiente de dilatación lineal es de 1.2 por 10 a la menos 5 centígrados a la menos 1. En este caso nos están pidiendo el área. Y para encontrar el área sabemos que es el área inicial más el incremento del área. Entonces con esto saquemos los datos. Bueno, tenemos datos. Tenemos que el área inicial es de 36 grados es de 36 metros cuadrados. El área inicial es igual a 36 metros cuadrados. Nos falta la variación o el incremento del área. Y para eso pues vamos a calcularlo. El incremento del área es igual a el área inicial multiplicado por 2 veces el coeficiente multiplicado por la variación de la temperatura. También tenemos que la temperatura inicial es de 0 grados centígrados y que la temperatura final es de 90 grados centígrados. El cuerpo está siendo calentado de 0 a 90. La chapa está siendo calentada desde 0 a 90 grados centígrados. Por lo tanto, la variación de la temperatura es igual a la temperatura final, que es de 90 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es de 0 grados centígrados. Por lo tanto, esta variación es igual a 90 grados centígrados. Sustituyendo acá, pues entonces nos quedaría que el incremento del área es igual al área inicial, que ya la tenemos, que es de 36 metros cuadrados. Lo vamos a multiplicar por 2 veces el coeficiente del acero, que es 1.2 por 10 a la menos 5 centígrados a la menos 1, y lo vamos a multiplicar por la variación de la temperatura, que es de 90 grados centígrados. Entonces la variación del área va a ser igual a, metiendo todo esto en la calculadora, nos quedaría 36 por
2 por 1.2 exponencial negativo 5 por 90. Esto nos da 0.777. 0.700, bueno, 0.077 metros cuadrados. De esta manera ya tenemos los dos datos que necesitamos. Necesitamos para calcular el área, necesitamos el área inicial y el incremento del área. Entonces podemos calcular el área, que va a ser igual al área inicial, que es de 36 metros cuadrados, más el incremento del área, que ya la calculamos, que es de 0.077 metros cuadrados. Entonces el área es igual a 36.077 metros cuadrados, y esta es la respuesta.